My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Because human anger does not produce the righteousness that God desires. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accepted the word planted in you, which can save you. Do not merely listen to the word, so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror, and after looking at himself, goes away immediately and forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what... Oh, you got ahead of me. Not forgetting, okay. What they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Those who consider themselves righteous and yet do not keep a tight rein on their tongues deceive themselves, and their religion is worthless. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress, and to keep oneself from being polluted by the world. Y a la letra en español dice, en español dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede hacer salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin macula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Amen. First things first, I want to praise the Lord for this message that He put on my heart tonight, because I learned so much this week about myself, and I hope you learn the same. Amén. Amén. Se Sit pueden down. sentar, mis hermanos. The first thing that we need to understand, it whistled, I thought it was me. Good? Okay. The first thing that we need to understand is that God gives us the choice. Y lo primero que nosotros tenemos que entender y aprender es que Dios nos da la oportunidad de elegir. We don't have to believe in Him. He lets us choose. Porque Él no nos obliga a creer en Él. Él nos permite elegir qué queremos hacer y qué queremos creer. He's blessed us with free will, and some of us run completely the other way with that free will. Él nos ha bendecido dándonos el libre albedrío de poder elegir lo que querramos. Y muchos de nosotros nos hemos ido por el camino equivocado. Now tonight, James wants us to know that our belief is personal. Y aquí lo que Santiago quiere que hagamos es que nuestra creencia o lo que nosotros creemos debe de ser personal. We shouldn't just come here on Sundays or Saturdays or whatever day and go, oh, praise the Lord, I'm good. Que no nada más vengamos aquí a la iglesia los domingos o los días de servicio y digamos, Señor, yo soy bueno.
y nos vayamos y ya todo acabó. We need to live our faith out in our everyday life. Lo que tenemos que hacer es demostrar nuestra fe todos los días de nuestras vidas. The world needs to see us reaching out to the homeless and the broken and the lost. Y lo que el mundo realmente necesita es ver nuestro ejemplo alcanzando, llegando a los que no tienen un hogar, a los necesitados, a los dañados, a los enfermos. Here's where it gets tricky. Y aquí es donde empieza el pequeño problema. If we really believe and have the Holy Spirit living in our hearts, Porque si nosotros realmente creemos que el Espíritu Santo realmente vive en nuestros corazones and Jesus is our best friend, y también creemos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro mejor amigo, we need to live lives that reflect that in everything that we do. amén. Lo que tenemos que hacer es vivir una vida que refleje eso todos los días. But here's where it gets hard for people. Y aquí es la parte donde se le pone difícil a la mayor parte de las personas. We can listen to God's word Podemos oír la palabra del Señor and we can read God's word at a Bible study, y podemos también leer la palabra del Señor en el día del estudio bíblico, but we just can't apply it to our lives. pero realmente es bien difícil que la apliquemos a nuestras vidas. If we listen to God's word because that's what we're taught to do, Y si nosotros realmente escucháramos lo que es la palabra del Señor, que eso es lo que se nos enseña, but never let it change our hearts, pero si nunca le permitimos que haga un cambio en nuestros corazones, or it's never evident in your life, o si nunca se muestra evidente en tu vida, you're wasting your time. lo que tú estás haciendo es perder tu tiempo. Now, James is describing what a believer should look like to others. Y aquí Santiago describe cómo nosotros los creyentes debemos de ser vistos por los demás. And basically, if you've been born again, you need to act like it. Y prácticamente es que si tú eres renacido nuevamente, esta es la manera en la que tú debes de comportarte. Let's start with verses 19 and 20. Veamos el verso 19 y 20. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry, because human anger does not produce the righteousness that God desires. Y el 19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra, la justicia de Dios. We need to be ready and willing to listen for God's voice. Nosotros tenemos que estar listos para poder oír la palabra del Señor. Because believe it or not, He talks to each one of us. Porque lo crean o no, el Señor nos habla a cada uno de nosotros. But some of our lives are just so noisy and so busy that we can't hear Him. Pero algunos de nosotros tenemos una vida tan ruidosa, tan escandalosa, que se nos hace difícil poder oír la palabra del Señor. And the problem for the rest of us is Y aparte de que estamos ocupados, también no podemos oír la palabra del Señor. Y para el resto de nosotros es lo siguiente. we need to shut our mouths so we can hear Him talk. Lo que tenemos que hacer es cerrar la boca para poder oír. Hey, you weren't listening. I said the rest of us. I'm in that group. I need to shut up and listen. Y recuerden bien que dije el resto de nosotros, no dije ustedes. Aquí me incluyo yo también. Now, I want you to know that God created you perfectly to fit these verses. Porque tenemos que entender esto. Dios nos creó de una manera perfecta y estos versos son para nosotros. He gave us 2 ears and 1 mouth. Porque el Señor por una razón nos dio 2 oídos y solamente una boca. That means we should listen twice as much as we speak. Lo cual quiere decir que deberíamos de oír el doble de lo que hablamos. Okay, you're laughing. Think about that. We have 2 ears for a reason. Y se están riendo, pero déjenme decirles que tenemos 2 oídos por una razón. But most of the time, we just take turns talking.
Y la mayor parte del tiempo lo que hacemos es tomamos turnos en hablar. The only time we listen to the other person is waiting for them to stop so we can start talking. Porque la mayor parte de las veces lo que hacemos es esperamos que la otra persona deje de hablar para nosotros empezar a decir lo que queremos. And boy, do we love to talk. Y realmente todos amamos hablar. Proverbs 10:19 warns us against this. Ahora veamos Proverbios 10:19 y veamos lo que nos dice acerca de esto. Sin is not ended by multiplying words, but the prudent hold their tongues. Proverbios 10:19 dice, trataré de traducirlo. Dice, el pecado no termina, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. You know those people that talk all the time about nothing. Todos conocemos a una persona que habla todo el tiempo y todo el tiempo de lo que habla es nada. They just talk and talk and talk, and you're going, just please shut up. Y todo el tiempo están hablando y hablando y hablando y uno nada más dice en su interior, ay, por favor, cállate. You're giggling because you know these people. We all know someone like that just talks and talks and talks. Y algunos de ustedes se ríen, pero es verdad. Todos conocemos a alguien que solamente habla, habla y habla y habla y habla. Now here's where this verse comes in. Y aquí es donde este versículo entra en efecto. We need to have a teachable spirit. Lo que tenemos que tener es un espíritu que se deje enseñar, guiar. Not one that believes it already knows everything. No un espíritu que cree que ya sabe todo. It doesn't matter how many big words I know, they don't make a difference. Y no importa cuántas palabras tan finas, tan grandes yo sepa, esas no significan absolutamente nada. We were discussing earlier a college degree. Y hace un ratito estábamos hablando de los títulos del colegio. You get a piece of paper that costs a whole lot of money. Y lo que únicamente consigues es un pedazo de papel que cuesta demasiado dinero. But it doesn't mean you're any smarter than anyone else. It just means you paid for that piece of paper. Y lo que realmente significa no es que seas inteligente o mejor que la otra persona. Lo que quiere decir es que pagaste un gran dinero por ese pedazo de papel. They teach you big words, but you can't talk to a motorcycle group with big words. Okay? Lo que ellos hacen es te enseñan palabras grandes y maravillosas, pero lo que no te enseñan es cómo ser humilde y hablarle a las personas como a los motociclistas. It's just, we should speak to each other in a way we understand. Y lo que debemos de hacer es hablarnos unos a otros en una manera que todos nos podamos entender. This is why I'm so happy with you guys when you listen to my broken Spanish. Y esto es lo que a mí me hace bien feliz cuando yo hablo con ustedes y les trato de hablar en ese español quebrado que yo tengo. Ustedes me oyen. And you hardly ever go, you're wrong. Ustedes en ningún momento me dicen, hey, tú estás mal o dijiste mal, estás equivocada. I try. Alabado sea el Señor. Yo lo intento y digo, praise the Lord. Yes. But there's always one woman who says, say it like this. I'm like, I can't do that. Y siempre hay una dama que siempre me corrige y me dice, tú debes de decirlo de esta manera. We just need to talk like we're talking to friends, because that's what we are. Y lo que realmente debemos de hacer es tratarnos como amigos, como hermanos, porque eso es lo que somos. Now, earlier we were talking about changes and how things have been changing in the church over the past year and a half. Y al principio del culto estábamos hablando de los cambios que han estado sucediendo en esta iglesia desde hace 1 año y medio. And here James is talking about people who lose their tempers. Y aquí James nos está hablando prácticamente de lo mismo, a la gente que no controla su temperamento. I shared with someone yesterday that I am a recovering control freak. Y yo estaba compartiendo ayer con alguien
que yo soy una persona que se encuentra en recuperación como una persona controladora. And I can lose my temper like that. ¿Por qué? Porque yo puedo perder mi temperamento en cualquier minuto. Me gusta la perfección. It was bad. Y eso era malo, muy malo. And I can remember pastors who a service was stopped. Y yo recuerdo a pastores que detenían el culto, detenían el servicio, Because the pastor didn't like what someone said. porque al pastor no le gustaba lo que alguien desde la banca decía. And I'm not exaggerating. He had pants on, so it was easier. And he stopped. Y no les miento, pero él traía pantalones, ¿verdad? Y bajaba y venía y agarraba a alguien Let's go outside. y les decía, vamos allá afuera a arreglar esto. It was during a service. He took that guy outside. Y esto lo hacía durante el servicio. Detenía el culto y llevaba a la persona afuera. The trouble is, when we lose our tempers like that, Y el problema es que cuando perdemos nuestro temperamento de esa manera, that's the only picture people see of a Christian is us losing our temper. y desafortunadamente eso es lo que la gente recuerda cuando alguien pierde su temperamento. And they get the wrong idea. Y entonces la gente tiene la idea equivocada. And that's what James is saying. Don't lose your temper. It doesn't lead to anything but problems. Y esto es lo que Santiago nos está diciendo. No pierdas el temperamento porque te lleva a causar problemas. Amén. And I hate to say it out loud, but that wasn't just a one-time thing for that pastor. Y lamento decirles que eso no sucedió solamente una vez con ese pastor. All right, let's keep moving on. Entonces, Verse 21. veamos el versículo 21. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Y a la letra dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. The only way for us to receive the truth of the word Porque la única manera en que nosotros podemos recibir la verdadera palabra is for us to be morally clean. es nosotros siendo un poco más dóciles. When I worked, I had bunches of customers Donde yo trabajaba teníamos muchos clientes that would come to the lottery counter and say, I need to get a lottery ticket. God told me to get one today. y la gente venía y me decía, Dios me dijo que hoy voy a ganar, así que véndeme un ticket de la lotería. And when I win, I'm going to give some of it to the church. Y cuando yo gane, le voy a dar una parte de la ganancia a la iglesia. And I can't tell you how many times, because I was there for a long time. At one point, I couldn't get fired. Y entonces, no les puedo decir cuántas veces hice esto, pero les puedo garantizar que lo hice muchas veces porque ya no me importaba. Había trabajado allí mucho tiempo y no me iban a despedir. I would say, oh, that's great. What church do you go to? Y entonces yo le decía a las personas, oh, eso es maravilloso. ¿A qué iglesia tú asistes? And they would say, I don't go yet. I didn't win the lottery. Y me decían, yo no lo sé porque no he ganado la lotería, no voy a ninguna todavía. It sounds silly, but that's how we act. Y suena un poquito raro, ¿verdad? Pero así es como todos nosotros somos, así es como nos comportamos. We need to spend time humbling ourselves before God. Y lo que tenemos que hacer es humillarnos ante Dios. We need to surrender all those sins that we still have in our hearts. Lo que tenemos que hacer es entregar todos esos pecados que tenemos en nuestros corazones al Señor. We need to surrender those sins that touch someone else's life and make them think it's okay. Tenemos que entregar esos pecados que tenemos para que otras personas puedan ver y aprender de esto. And we need to stop reading scripture like it's a textbook. Y lo que tenemos que hacer es dejar de leer las escrituras
como si fuera un libro de la escuela. I have so much fun with the kids on Wednesdays. Dice, yo me divierto mucho con los niños los días miércoles cuando les enseño la clase I'll say, can you read something? y les digo, ¿pueden leer algo de la Biblia? And they'll start reading, blah, 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 blah. Wait, what? What did that say? Y empiezan a leer y van al medio camino y dicen, espera un momento, ¿qué es lo que dice aquí? They stop in their tracks and go, I have to read that again. Y entonces se detienen en la mitad de la lectura y dicen, espera un momento, debo de leerlo de nuevo. Scripture is not a textbook. It's basically a love story. Y tenemos que entender esto. La palabra del Señor no es un libro de escuela, es una historia de amor. God wrote it to his children. Children, raise your hands. That's us. Y alcen sus manos porque Dios se la dejó a sus hijos. Amén. And there are things in there that are meant to convict us. Y también hay cosas allí que son para que veamos que somos culpables. Because, ladies, you love your husbands, Porque muchachas, ustedes aman a sus esposos, ¿verdad? and you know that there's going to be a time where he convicts you of wearing that dress. Y va a haber tiempos en que tu marido te dice, oh, andas con ese vestido. But he does it because he loves you. Pero él lo hace porque él realmente te ama. Amén. And Scripture is the same way. It convicts us. Y la escritura es de la misma manera. Está aquí para hacerte sentir o saber cuando eres culpable. But we get our pride hurt, and then we get all upset, and then we leave. Y entonces nos hieren nuestro orgullo, nos hieren nuestros sentimientos, y lo primerito que hacemos es nos vamos de la iglesia. We shut the Bible, put it on the shelf, and then it collects dust. Y entonces cerramos la Biblia, la guardamos por ahí en un rincón y jamás la volvemos a abrir y hasta que se llena de polvo. Because God convicted us of something that we didn't want to surrender. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo sentir culpables de algo y nosotros no queremos reconocerlo. If we would just listen, we could learn so much. Pero si tan solo pudiéramos oír, entenderíamos que podemos aprender mucho más. In Psalms 25, verse 9, Ahora veamos lo que nos dice Salmos 25:9. it says, He guides the humble in what is right and teaches them His way. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Again, we need to have a teachable spirit. Y una vez más, tenemos que tener un espíritu manso que se deje enseñar. One that is humble and submissive to God, Uno que sea humilde y que se deje guiar por Dios, so we can get the most out of Scripture. para que podamos aprender lo mejor de las Escrituras. Amén. Now, keep in mind, when we are born again, the Word comes alive in us. Y tenemos que entender esto, cuando nosotros nacemos de nuevo, la palabra nace también en nosotros. God uses the truth in Scripture to save us. Porque el Señor usa la palabra, la verdadera palabra, para salvarnos. He saves us from damnation for eternity. Y Él lo que hace es salvarnos de la perdición eterna And from the dangers in this life. y también de los peligros que hay en esta vida. Verse 22. Ahora veamos el verso 22. Do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. We talked about this earlier about sharing the word to the ends of the earth. It's our job to go out there and share with people. Y de esto lo hablamos al principio, de llevar la palabra hasta los últimos rincones del mundo, porque ese es el mandamiento. Some of us need to have a deeper desire to listen to God talking to us. Y algunos de nosotros lo que tenemos que tener es un deseo interno
para poder oír primero la palabra del Señor. And then we need to be willing to do whatever he says. Y posteriormente que tengamos las ganas y la voluntad de hacer lo que Él nos pide que hagamos. His word needs to be alive in our lives. Porque su palabra tiene que estar viva en nuestras vidas. And when we're convicted by Scripture, Porque cuando la Escritura nos hace ver que somos culpables, God's word changes our lives for the better. en la palabra del Señor cambia nuestras vidas para algo mejor. Amén. If we tell the world that we love God, Porque si nosotros le decimos al mundo que amamos a Dios and we live by his word, sort of, y vivimos, digamos así, por su palabra, but we never allow it to change us, pero nunca le permitimos que la palabra nos cambie, we're deceiving ourselves. nos estamos engañando a nosotros mismos. Okay? Our increasing knowledge of God and his word will transform our lives. Porque el conocimiento de la palabra del Señor transforma nuestras vidas de una manera asombrosa. If we let it. Pero solamente si le permitimos y le dejamos que entre en nuestras vidas. See, when we continually learn to be more like Jesus, Así que lo que tenemos que hacer es continuar y aprender a ser un poco cada día más como nuestro Señor Jesucristo. but we don't do it, Pero no lo hacemos. we become depressed, frustrated, and hard-hearted. Cuando no hacemos eso, nos deprimimos, el corazón se nos hace duro, todo nos hace mal. Because we spend all of our time, instead of praising him, fighting with him. Porque entonces lo que hacemos es, en lugar de darle las gracias y la honra al Señor, lo que hacemos es pelear con Él por todo. And I don't know if you've ever been in a fight, but you get beat up, you get tired, and you hurt everywhere. Y yo no sé si tú has estado en una pelea, pero te puedo garantizar que te duele por todos lados y todo te duele. And then you just want to give up. Y entonces lo único que tú quieres hacer es rendirte. And I'm sure that we don't think about that in our relationship with God, but that's how we act. Y posiblemente no pensamos de esta manera en nuestra relación con Dios, pero esa es la manera en la que nosotros nos comportamos. Let's look at verses 23 and 24. Ahora veamos versos 23 y 24. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. Y la letra en español dice 23 y 24. Sí. Sí. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. There's not one of us in here No hay alguien aquí that forgets what they look like after they look in the mirror. que se le olvide cómo es cuando se ve en el espejo. There's lots of us that spend way too much time in front of a mirror. Y hay algunos de nosotros que pasamos demasiado tiempo en el espejo. Amén. Now, Can you repeat that? Nobody hear that. if we do look in that mirror, walk away and forget, what good is the mirror? Porque si usted se ve en el espejo y camina, se aleja del espejo y se le olvida cómo es usted, entonces ¿para qué le sirve el espejo? It's just one more useless thing that we have in our house. Y esa es una de las cosas más que uno de los objetos que no usamos en la casa. It's really easy for us to read the Bible casually, Y es bien fácil para nosotros agarrar la Biblia y medio leerla. or because the Sunday school teacher asks us to, O porque la persona que nos enseña en la clase dominical o el estudio bíblico nos dice que debemos leerla.
But if we close it up, walk away and forget, what's the good? What's the point? Porque el punto es que si usted agarra, la cierra su Biblia y se va, ¿de qué le sirve? We should be affected by what we read. Lo que tenemos que hacer o debemos de hacer es que tiene que ser efectiva en nuestra vida en la manera que la leamos. It convicts us. Y esto nos hace culpables. But we choose to ignore it and we shut the book and walk away. Y como nos hace sentir culpables, lo que hacemos es cerramos el libro, cerramos la Biblia y la guardamos. There are times when I'm writing these sermons that I get convicted 8 or 10 times. Y les puedo decir esto, que cuando yo escribo los sermones y la Biblia me hace sentir culpable, más o menos unas 8 o 10 veces cada vez que escribo los sermones. Don't laugh, that's just my first draft. Y no se preocupen, no se rían, pero es apenas mi primer intento. Now here James wants us to understand Y aquí lo que Santiago quiere que nosotros entendamos that we need to live like Jesus. Lo que Santiago quiere es que vivamos como nuestro Señor Jesucristo. Every day we can live a little more like him Que cada día vivamos un poquito más como Él. if we choose. Solo si nosotros elegimos. If we get convicted and shut the Bible, that we are blocking our own spiritual progress. Porque entonces si nosotros elegimos cerrar la Biblia, cerrar la palabra del Señor que nos hace sentir culpables, entonces lo que hacemos es bloqueamos ese aprendizaje que nos da el Señor. I'm thinking that we need to get some pens and write Bible verses on our mirrors. Y lo que yo creo que debemos de hacer es agarrar un plumón, un marcador y escribir en la Biblia, en el espejo, versos bíblicos y leerlos. Because if we were to do that by the end of the day, Porque si hacemos eso para el final del día, we would have memory verses like crazy in our heads. tendremos muchos versículos bíblicos grabados en nuestra mente. Let's look at verse 25. Ahora veamos el verso 25. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. When we choose to study God's word, Lo que tenemos que hacer es elegir hacer la palabra del Señor and put it into practice in our lives, y ponerla en práctica en nuestras vidas. we're going to find that following Jesus is not a burden. Y lo que vamos a encontrar y lo que vamos a ver es que seguir a nuestro Señor Jesucristo no es una carga, It's a blessing. es una bendición para nosotros. And the more we obey, Porque mientras más obedezcamos, the more freedom we find. más libertad nosotros encontraremos. Freedom from the traditions of the world. Y esa libertad es libertad de las tradiciones de este mundo. Freedom from people's expectations. Libertad de las expectaciones que tienen otras personas de nosotros. For this one, we're going to go to John 3:17. Y I know para you eso- guys love John 3:16, but we're going to step it up to 3:17 tonight. Y si a ustedes les gusta Juan 3:16, vamos a leer un poquito un versículo más arriba, Juan 3:17. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Y a la letra dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. We need to keep in our heads that God is not a harsh, cruel father. Y tenemos que entender y meternos en nuestras cabezas que Dios no es un Padre cruel y duro.
Too many people see a bad father, a mean, angry father. ¿Y por qué? Porque mucha gente ve a Dios como un padre todo el tiempo enojado, un padre duro. Here on earth. Aquí en la tierra es como lo ven. And they cannot understand that God is not like that mean person. Y no pueden entender que Dios no es así cuando lo conozcas en persona. God's heart is filled with tenderness. Porque Dios es amable. He loves his children. Él ama a sus hijos. And really, to save people like us, it cost him everything. Y realmente para salvar a gente como nosotros, a Él le costó todo. The truth makes us free. Pero la verdad nos hace libres. And this is how we need to live. Y así es como nosotros debemos de vivir. We need to read it and we need to live it. Tenemos que leerla y vivirla. And it's our childlike obedience Y así es como nosotros tenemos que estar, vivirla en obediencia. that brings these blessings into our lives. Y esa obediencia es la que trae estas bendiciones a nuestras vidas. Verses 26 and 27. Veamos versículos 26 y 27. Those who consider themselves religious and yet do not keep a tight ring on their tongues deceive themselves, and their religion is worthless. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress, and to keep oneself from being polluted by the world. Y 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. It is our outward expression of our beliefs. Y esto significa que es nuestra total manera de expresar nuestras creencias. That reaching out to the world when nobody else is watching you. Esto significa que tenemos que ir y a tratar de llevar la palabra al mundo cuando nadie nos esté viendo. Talking to that coworker that thinks every day is a bad day. Y hablarle a un compañero de trabajo que piensa que los días no son buenos. This is how we're living out our religion in our lives. Así es como nosotros vivimos, debemos de vivir nuestra religión en nuestras vidas. Reaching out to the least of these. Tenemos que alcanzar a los demás, a los que están en necesidad. We have the food pantry here. Nosotros tenemos aquí lo de la despensa. Yes, there are people in line that don't need to be in line, but it's not our place to judge them. Y les garantizo que hay gente que se forma en la línea, que realmente no necesita nada, pero nosotros no debemos de juzgarles. It's our place to do God's will, hand it to them, and send them along. Y lo que nosotros debemos de hacer es darles los objetos, los artículos y decirles que les vaya bien. It's in times like this where our true Christian spirit is on display for the world. Y ahí es cuando el verdadero espíritu del cristiano verdadero el mundo ve. We can say all the right things. Porque podemos decir todas las cosas correctas. We can dress the right way. Podemos vestirnos de la mejor manera posible. But if we don't have Jesus, we are deceiving ourselves. Pero si no tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nosotros, nos estamos engañando. God is not concerned with our rituals and traditions. A Dios no le importan los rituales o las tradiciones. Traditions of churches only being white inside. Porque las tradiciones en las iglesias es como nada más ser blancos por dentro, limpios por dentro. This might sound silly, but I've sat through many board meetings where paint colors were thrown out.
Y yo les puedo decir esto, yo he estado en muchas reuniones donde se repiten muchas cosas, pero las cosas que no les gustan se votan. God doesn't care what color the walls are in the church. He cares that his children are here worshiping him. Porque a Dios no le importa el color de las paredes de una iglesia o el color que esté por dentro. A él lo que le importa es que sus hijos le amen y le rindan adoración. He's interested in a life lived in obedience to him. A él lo que le interesa es que tengamos una vida de obediencia a él. And any behaviors that are inconsistent with the Christian faith are worthless. Y cualquier comportamiento que no vaya de acuerdo a la palabra del Señor no tiene validez. What God wants from us Lo que Dios realmente quiere de nosotros is to have us see others the way that he sees them. Lo que Él quiere es que los otros nos vean de la misma manera que nosotros lo vemos a Él. He wants us to have compassion on the broken and the lost. Lo que Él quiere es que tengamos compasión en los que están en mal estado, descompuestos, abandonados. He wants us to share his love with the world. Lo que Él quiere es que compartamos su amor con el mundo. He wants us to know those memory verses so we can share them with somebody when we meet them. Lo que Él quiere es que recordemos esos versículos de la palabra para que los compartamos con las demás personas cuando las hallemos. And all of this in our lives is a result of being born again. Y esto va a ser el resultado en nuestras vidas de haber nacido de nuevo. Our actions and our lives will reflect our new birth. Y nuestras acciones van a mostrarle al mundo lo que realmente somos. Being born into the family of God. Que somos nacidos, renacidos en la familia de Dios. Remember last week I told you that birth cannot be reversed. How cool is that? Y yo les puedo decir que hemos hablado y les he dicho que una persona que ya nació no se puede meter de regreso, ¿verdad? We need to keep ourselves right with God. Entonces lo que tenemos que hacer es estar en el lado correcto con Dios. We need to commit ourselves to Jesus. Lo que tenemos que hacer es comprometernos más con nuestro Señor Jesucristo. And there's going to be lots of times Y van a haber muchos momentos when we're going to have to take a look at our own faith. donde vamos a tener que ver nuestra fe tentada. We're going to have to ask ourselves when we read the Bible, Y nos vamos a encontrar que nos vamos a estar preguntando a nosotros mismos si hemos leído la Biblia. are we doing it with a humble desire Y si lo estamos haciendo con un deseo humilde that God will correct us, teach us, and change us? de una manera en que Dios nos pueda hablar, nos pueda corregir y nos pueda ayudar a cambiar. Are we willing to let God finally shut our mouths? Y vamos a humildemente aceptar que Dios nos ayude a cerrar nuestras bocas. Or do we just want to keep having our bad temper tantrums? O simple y sencillamente vamos a continuar teniendo esos momentos de arranques donde no paramos. With him, we can have victory over both of those things. Porque con Él podemos tener una victoria sobre todas esas cosas. And then lastly, we need to ask ourselves, Y lo último que debemos de hacer es preguntarnos a nosotros mismos, does the world see Jesus when they look at me? y la pregunta que debemos de hacernos es, ¿el mundo ve a nuestro Señor Jesucristo reflejado en nuestras vidas? Or does the world see something else? ¿O el mundo ve algo más en nuestras vidas? There's a lot in this message tonight. Y hay mucho en este mensaje del día de hoy. And if you're feeling convicted, the altars are open, or you can use the first two pews. Pero si te sientes culpable o la palabra te llegó, te alcanzó, no olvides que el altar está disponible y las bancas de enfrente también. But don't wait Pero no te esperes
Come to the altars and humble yourselves. God is waiting to hear from you. Ven al altar y humíllate al Señor, porque Dios te está esperando. I know that some of you were convicted because I kind of got that myself. Y yo sé que algunos de ustedes se sintieron culpables porque yo me sentí culpable. Okay? And I'm the one who wrote it. Y yo soy quien lo escribió. But that just proves that none of us are above being convicted by the word. Y esto lo que prueba es que ninguno de nosotros va a estar arriba de lo que la palabra nos pueda hacer, de lo que la palabra nos pueda hacer sentir culpables. Would you bow your heads? Por favor, inclinen su rostro, vamos a orar. Heavenly Father, we come to your throne of grace tonight to surrender so many more of the hurts and the brokenness and the sins that we still have in our lives. The more we learn about your word, the more it convicts us and brings us to your altar to help us to get closer and closer to you. Lord, you just put these things out in front of us and we walk away so many times because we just don't want to deal with it. But we know that you are there for us. Whether we're broken, whether we're lost, whether we're perfectly walking with you, you're still there for us. And we praise you and thank you for that. And Lord, we just want to be the best that we can be for you. We just ask that you help us to get rid of all those feelings and things in our hearts and fill us with a fresh filling of your grace, Lord. Fill us so much with that grace that splashes onto every person that we meet. Help us to share you with the world. Help us to share our testimonies of what you have done in our lives. Because if you can save sinners like us, you are just amazing. And there are so many people out there that haven't heard from you that are much better off than we are. And Lord, they need to hear you. They need to see your love lived out in our lives. Lord, we praise you and thank you for the opportunity to come here tonight, to even be in a building to worship you. Lord, there are so many blessings that we've overlooked, but you continue to pour them on top of us. We're not worthy. Most of the time we're not ready and we are not grateful, but you continue to pour them out on us. We ask that you do a mighty work in each one of our hearts tonight, Lord. Help us to be more like Jesus. Help us. We need so much help. But we know that if we look into your word, if we spend time with you in prayer, even talking out loud to you, we know that you're listening and you love us. And you are willing to help us and change us if we are willing to surrender to you. Lord, what a blessing that we can keep coming back to you over and over again. Lord, we just want to pray for our brothers and sisters now that aren't here tonight, Lord. Some of them are away from you. A lot of our family members are away from you. But Lord, we ask that you salt their hearts, just like you do with that bag of potatoes. Make them so thirsty for you that they have no choice but to come running back to you for a fresh filling of living water. We want to pray for our brothers and sisters who are in the hospitals tonight, homesick. You know what's going on with them, Lord. Just wrap your arms around them so tight that they don't have any choice but to surrender to you, that they know that you're there every step of the way. And I always want to pray for our missionaries, Lord. They're on the front lines every day, sharing you with everyone. They don't even speak the same language a lot of times, but they're sharing you. If we had just a drop of their courage, Lord, we could change the world that we live in today. Lord, and church growth, you are amazing. The church just keeps growing, not just in numbers. We are getting a deeper relationship with you. We are growing, and we praise you for that, and we thank you. We ask all this in your heavenly name. Amen.